pero por razones de imperio, de diferencias de poder, queda en los Estados Unidos, y para mí no es justo. Este es parte de la historia del pueblo aquí. Entonces para mí es un gran honor jugar un pequeño papel humilde de tratar de ayudar a los nicaragüenses a reapropiar una parte muy importante de su propia historia. Pero además, Marcio, qué interesante es el trabajo que él está haciendo, que me imagino que Michael es la persona que nosotros conocemos y es la persona que vemos el ejemplo vivo del cambio que está sucediendo en la sociedad norteamericana. Sí. Porque nosotros sabemos que los yanquis no son los norteamericanos, no es el pueblo de Estados Unidos. Los yanquis eran el puño opresor del imperio económico que lo dirigían ¿quién? Wall Street, los economistas, los banqueros. ¿Y qué es lo que está pasando hoy en día? El pueblo norteamericano está abriendo los ojos y está incluso con las intenciones de ocupar Wall Street y destruirlo. Qué ironía, ¿verdad? Que hace 60 años había este movimiento aquí contra Wall Street. Sí. Y hoy en día hay un movimiento de jóvenes primero, pero por todos lados, por todas partes de la población, que están cansados de la desigualdad y el poder desproporcionado del Wall Street, los banqueros, y es un crimen que lo que ellos hacen en los Estados Unidos. Y hay un movimiento muy fuerte que está contra esta política. Entonces, para mí es una gran ironía que Sandino fue luchando contra los banqueros de Wall Street y hoy en día los jóvenes de los Estados Unidos están luchando contra la política de Wall Street. Yo le explicaba a Michael sobre, claro, ya estas son cosas más nuestras, más criollas, ¿no? De la historia nuestra. Sí. Que a Sandino lo matan aquí el 21 de febrero. Pero, o sea, aquí lo capturan, allá debajo lo capturan y lo van a matar a 7 kilómetros de aquí. Pero hubo un intento de asesinarlo días antes, en diciembre, en una finca que está al otro lado de Tizcapa. ¿Ah, sí? Sí, hay un reporte de uno de los choferes, de los ministros que se reunían aquí, que decía que el plan ya estaba concebido para eliminar a Sandino, un plan que no era, y eso, somos buenos amigos, somos hermanos, pero a veces tenemos algunas pequeñas diferencias. ¿Cuáles? Pero quiero explicar que estas diferencias son estudiado, pues, o sea, el mismo personaje histórico. Correcto, pero hemos sido educados en diferentes sistemas. Claro. Y querramos o no querramos, hemos sido incluso influenciados desde niños por algunas cosas que nos han dicho. En el caso nuestro, por ejemplo, yo le he dicho a Michael que a Sandino no es Somoza en realidad el que lo mata. O sea, él hace la ejecución. Sí, hay una orden, ¿no? La orden es de Estados Unidos. Estados Unidos es el que le da la instrucción, le da el permiso y le dice que lo mate, que lo asesine. Él era nada más que un ejecutor. Michael tiene otra opinión. Pues yo creo estamos de acuerdo que fue en los intereses de los dos, de los Estados Unidos y la Guardia Nacional y Somoza, que a eliminar a Sandino. La pregunta para mí es quién daba el orden. Y para mí, yo como historiador, según tus datos y tus investigaciones, ¿no? O sea, sí, pero en este caso no hay documentos que hablan directamente a esta cuestión. Pero para mí la historia es sobre la lucha por poder, ¿verdad? No importa en la Revolución Francesa, hoy en día en Irak y Afganistán, en Vietnam, en todos lados. Y más que todo es una lucha por poder. Y de mi punto de vista, Somoza quería consolidar el poder en sus manos. Y el orden a asesinar a Sandino realmente probablemente, pero yo no sé, emanaba por su propia boca de Somoza y con la luz verde de los Estados Unidos. Pero, quién sabe, porque no tenemos documentos que hablan directamente a esta pregunta. Sí, hay declaraciones
de dos personas que están en la historia, ¿no? Eso está registrado en la historia. Dos conservadores jóvenes de aquella época que estuvieron en un acto que Somoza hizo meses después de haber asesinado a mi abuelo en Granada, en la ciudad de Granada, y que bien borracho, Somoza dijo abiertamente ¿cuál es la cosa? Si a mí que me dio la orden de matar a Sandino fue Bliss Lane, el embajador de los Estados Unidos. Pero Bliss Lane inmediatamente, eso es mentira, eso es un borracho, eso no es cierto. Yeah. Mancha libre sobre el cielo, aquellas nebulosas como hielos, son la pura apariencia del desvelo, del sueño que despierta en nueva mano, altura que se sube hacia lo humano, donde la estrella sabe que ese signo es el sombrero en alto de Sandino. Y el razonamiento que les voy a hacer ahorita, Marcio, a través tuyo, quisiera que se me interprete correctamente, por favor. Nuestra familia está sumamente agradecida a el gran escritor argentino, Gregorio Seltzer, Sí. que fue el primer hombre que dio a conocer una historia bastante acertada a lo que era Sandino y sus compañeros de lucha. Pero Su famoso libro. con el famoso libro. Pero hay que tener en cuenta que Gregorio Seltzer no era nicaragüense. Nunca estuvo en Nicaragua antes de escribir el libro. O sea, nunca había venido aquí. Nunca conoció a alguien de los que anduvo con Sandino antes de escribir el libro. Estoy hablando antes, ¿no? Después hasta nosotros lo conocimos. Sí. Todo lo hizo a través de... Dicen que dijo. O sea, lo que escribieron los periodistas de México. Que por cierto, había mucho amarillismo en aquel entonces. Y se reflejaban historias muy morbosas para la época. De que si Sandino fue un rodeo y entonces una artista muy famosa comenzó a vender a Sandino, se quitó el calzón y se lo tiró. Cosas así. Eso no es historia. Claro. Pero eso lo resaltaban. O como por ejemplo, que fueron un grupo de prostitutas las que sacaron las armas de Sandino en las profundidades del mar y se las dieron a Sandino. Sí. Y estas historias él las contó en su libro, y está bien que las haya puesto porque fue una recopilación de información. Pero hubo el grave error de que los siguientes escritores nicaragüenses agarraban esa obra como verídica y comenzaban a repetir lo mismo. Y decían, porque Sandino fueron las prostitutas, porque tal cosa, o sea, historias que no eran muy acertadas desde el punto de vista histórico real. ¿Qué es lo que sucede? Que como esas mentiras o falsas historias se fueron repitiendo 1, 2, 3, 4 veces, llegó un momento que se convirtieron en una realidad. Claro. Una mentira dicha 100 veces Claro, se convierte en sopas. verdad. Sí. Entonces, eso yo creo que es el momento de rectificarlo, pero con documentos. Entonces nosotros nos hemos dado a esa tarea. Tenemos un documento de 17 páginas que se llama Blanquita y sus verdugos. Que este es un documento escrito por el propio Sandino, donde él menciona todos los acontecimientos a partir de la gira a la costa atlántica. Ajá, la gira de la costa atlántica después del combate Después del combate del Jícaro. del Jícaro. Correcto, después que salieron de la Durante la mina. guerra civil. Sí. Y él ahí, en ningún momento, en ese documento, él dice que sus 6 acompañantes y él, y
comunidades indígenas fueron las que sacaron las armas y las trasladaron, etcétera. No habla de prostitutas. ¿De dónde sacaron esa palabra? Sí, debe ser una mezcla entre ficción y historia, ¿no? Pero eso llevó a que personas genuinas y profesionales como el pintor Armando Morales hicieron una gran obra que se llamaba La Saga de Sandino, donde salen unas prostitutas entregando. De una mentira se ha convertido. Ya hoy en día eso se ha hecho. Nuestro trabajo es tratar de rectificar esas cosas. Que no hay ningún problema si eso sucedió. Y si fueron prostitutas. Claro. Pero ¿por qué ponerlo si es falso? Si tenemos documentos que no hablan de eso, que no es cierto. Una. Dos, el trabajo como se fue minimizando la participación de la mujer. Sí. Muy discriminatorio. Siempre se ha hablado, por ejemplo, de Blanquita Estela, la esposa de Sandino, que lo que sabemos, Marcia, la telegrafista de San Rafael del Norte, la Flor de Pino, la esposa de Sandino, una mujer muy delicada y que murió al momento del parto porque era una mujer muy fina, muy débil y no soportó. Lo cual es completamente falso. Falso por completo. Tenemos los documentos que te los voy a mostrar en los próximos días, originales, donde el propio Sandino se encargó de dejarlo registrado en la historia. Que Blanquita muere al momento de caerse de una mula y que la mula la golpea cuando ella estaba embarazada de mi madre y que debido a esos golpes, meses después, el 2 de junio de 1933, ella perece. Eso lo dice el propio general Augusto César Sandino. Yo afortunadamente he ido a dar muchas conferencias aquí a Nicaragua, a las universidades, a los colegios, a los barrios, y me doy cuenta que hay una gran admiración por Sandino. Sí. Pero por ese Sandino que está ahí, por esa sombra. Pero no saben qué hay detrás de esa sombra. Ciertamente. Detrás de esa sombra, los valores que hay. Y también yo tengo el gran honor de invitar a Walter a los Estados Unidos para dar charlas y conferencias, hablar con los estudiantes y los profesores, para que allá en los Estados Unidos la gente sabe sobre esta historia. Entonces es un gran honor para mí a invitar a Walter a visitar y dar las charlas allá para que la gente allá sabe más sobre su propia historia.